Los romanos tenían a Jano, el dios de las dos caras. Nosotros en la Castilla del siglo XIV tuvimos a Pedro I. En una cara pone el cruel, en la otra el justo. Y lo inquietante no es que sepamos cuál es la verdadera, es que ambas lo son. Porque Pedro I no es un personaje cómodo, no es el típico rey medieval que puedas despachar con una etiqueta rápida y seguir adelante. Hay quien lo describe como un psicópata coronado, un monarca dominado por ataques de ira, capaz de ordenar ejecuciones fulminantes sin pestañear. Y hay quien lo presenta como un rey adelantado a su tiempo, atrapado en un mundo que todavía no sabía lo que era un estado. Y lo peor, o lo más interesante, es que ambas imágenes tienen base histórica. Hoy vamos a contar la historia de una guerra civil, pero no solo entre hermanos que se odian, sino entre dos modelos de poder. Por un lado, la nobleza, los privilegios, la violencia privada. Por otro, una idea revolucionaria para el siglo XIV, que todos somos vasallos, incluso los poderosos. Una idea en manos de un rey joven y emocionalmente inestable, que confundió el orden con el miedo. Cuando Pedro sube al trono en 1350, con apenas 15 años, Castilla es la potencia hegemónica en la península. Tiene puertos abiertos al Atlántico, peso económico, con la Mesta funcionando a todo trapo, prestigio militar con victorias como la del Salado, que marcó el principio del fin de la presencia musulmana en la península. Pero por dentro, Castilla funciona como una estantería de Ikea montada sin instrucciones. La corte es un avispero permanente, un ecosistema tóxico de intrigas, favores y conspiraciones cruzadas. Las grandes familias, Lara, Haro, Castro, no se sienten súbditos, sino copropietarios. Cada una tiene su ejército privado, administra justicia en sus tierras, decide a quién protege y a quién aplasta. Para ellos el rey no es una autoridad suprema, sino un árbitro molesto. Pedro hereda una bomba política con dos mechas encendidas. Por un lado está María de Portugal, esposa legítima de Alfonso XI, madre del nuevo rey. Por otro lado está Leonor de Guzmán, la amante todopoderosa, madre de una constelación de hijos bastardos, entre ellos Enrique de Trastámara. Durante décadas, Leonor fue la mujer más influyente de Castilla, colocó a sus hijos, repartió señoríos, creó una red de poder paralela a la legítima. Cuando muere Alfonso XI, María de Portugal no lo duda, ordena la ejecución de Leonor de Guzmán. Pero ese asesinato no cierra una etapa, hace justo lo contrario, larva una guerra civil. Los hijos de Leonor no olvidan. Castilla empieza a dividirse en bandos, mucho antes de que estalle la guerra abierta. A todo esto Pedro lo tiene claro, soy el rey y voy a reinar. Un adolescente rodeado de tiburones, ¿qué podía salir mal? En medio de esta corte envenenada aparece una figura clave, María de Padilla. Blanca de Borbón es la esposa oficial de Pedro, un matrimonio de papel. Y aquí conviene romper un cliché desde el principio. María de Padilla no es la amante caprichosa de un rey impulsivo, no es un desliz romántico ni una intriga de alcoba. María es culta, inteligente, prudente, no juega según las reglas tradicionales y eso la convierte en una amenaza. Muy pronto empiezan los rumores, las campañas de descrédito, que si manipula al rey, que si gobierna en la sombra, y Pedro no sabe gestionar eso. Es un hombre de lealtades absolutas, no entiende los grises. Quien está dentro está protegido, quien queda fuera no tiene ninguna oportunidad. Hay un punto del reinado que aparece en todas las crónicas. Protegió a los judíos. No lo hizo por altruismo, lo hizo porque pagaban impuestos. Trabajaban y no se levantaban en armas cada primavera. Ejecuta nobles por atacar barrios judíos, protege sinagogas y coloca judíos en cargos públicos. Para una nobleza acostumbrada a usar las juderías como cajero automático, esto es una declaración de guerra. Con los mudéjares ocurre algo parecido, mantiene sus fueros y castiga a quienes atacan sus talleres y campos. En Sevilla, Carmona o Murcia la lógica es clara, si producen riqueza y obedecen la ley, el rey los protege. Las reacciones no se hacen esperar. En Cartas y quejas de la nobleza aparece una frase que lo resume todo. El rey quiere gobernarnos como si fuéramos vasallos. Y aquí está la clave de este vídeo, lo eran. Pero esa obviedad jurídica era dinamita política en el siglo XIV, y a partir de aquí empieza el problema, porque Pedro no se limita a imponer la ley, se impone él sin freno alguno. Al contrario que otros reyes, este no negociaba, ejecutaba, y mucho, algunas veces de acuerdo con el derecho castellano, otras no tanto. Podría decirse que inventó los juicios rápidos. Según la crónica de López de Ayala, ojo, escrita desde el bando vencedor y nada imparcial, Pedro no solo mandó ejecutar a su hermanastro don Fadrique, acusado de traición, sino que después pidió que le sirvieran la cena con el cadáver delante. Otro caso famoso es el del adelantado de Castilla, Garcilaso de la Vega, antepasado del ilustre poeta. Tras recibir buena cantidad de mazazos y puñaladas, fue arrojado a la calle por donde iba a pasar un encierro, y los toros terminaron el trabajo. A principios del siglo XX se estudiaron los huesos del rey, planteándose una serie de hipótesis inquietantes.
Eran los tiempos del determinismo biológico de César el Hombroso, cuando se creía que las estructuras óseas determinaban la conducta criminal. El médico e historiador Francisco Simón y Nieto escribió en 1912 que el cráneo del monarca evidenciaba un carácter impulsado siempre por la criminalidad de sus instintos, con rasgos que lo situaban en el grupo de hombres anormales con estigmas de degeneración. En la década de los 70, la obra del médico sevillano Gonzalo Moya sostenía que don Pedro había padecido una parálisis cerebral o un cuadro similar en su etapa infantil, lo que explicaría sus crímenes. Estas posturas se tomaron muy en serio durante décadas. Un trabajo de la Universidad de Granada, publicado en 2021, desmonta paso a paso tanto la idea del cuadro neurológico como la de una estructura craneal propensa a la violencia. Pero volvamos a nuestra historia. En ese clima de castigos y odios aparece el hombre perfecto para capitalizarlo todo, Enrique de Trastámara. Hermano bastardo criado entre intrigas, no es un genio político ni un reformador, es algo mucho más común en la historia, un oportunista con olfato. Recluta nobles, pacta con Aragón, ofrece privilegios a diestro y siniestro, y sobre todo promete a Francia algo muy goloso, un rey dócil en Castilla. En 1366, gracias al apoyo francés, Enrique se proclama rey, y Pedro huye hacia el sur, fugitivo en su propio reino. Pero la historia aún no ha terminado, porque Pedro no busca cualquier ayuda, sino la mejor máquina militar de Europa, los ingleses. Eduardo de Gustock, príncipe de Gales, héroe de Crecy y Poitiers, llamado el Príncipe Negro, un Terminator medieval en toda regla. Pedro le garantiza dinero y gloria, no es mala jugada, Inglaterra y Francia están en plena guerra de los 100 años y el tablero de operaciones se traslada a Castilla. Abril de 1367, campo abierto cerca de Nájera. Pedro I y el Príncipe Negro contra Enrique y los franceses, comandados por Bertrand de Guesclin. La batalla se decanta brutalmente para los pedristas, sobre todo por las letales descargas de los arqueros ingleses, pero también, como refleja el testimonio recogido por el insigne medievalista don Julio Valdeón, porque la mayor parte de los castellanos no peleaban de corazón contra don Pedro. Había sido y era su rey señor natural, y los errores que hubiese cometido ya se los demandaría Dios. Los enriquistas huyen despavoridos, de Guesclin es capturado y muchos se ahogan con sus pesadas armaduras en el río Najerilla. Sin embargo, Enrique logra escapar a lomos del caballo de su escudero. Error fatal. Pedro recupera el trono, pero aquí viene la tragedia. Cree que su victoria es definitiva y no paga a los ingleses. Error mortal. El Príncipe Negro se harta de esperar pagos. Sus tropas sufren de disentería, él incluido. Castilla está arruinada, Pedro promete y promete, pero no cumple. Eduardo dice basta, se vuelve a Inglaterra, arrastra unas consecuencias de la disentería que a la larga acabarán con él. Y en ese vacío regresa de Guesclin, astuto, paciente, recluta compañías y en 1368 vuelve a cruzar los Pirineos. La balanza cambia. Enrique tiene dinero francés y tropas frescas. Pedro, en cambio, está solo. La caída del rey no llega de golpe, no hay una gran derrota que marque el fin. Simplemente, ciudad tras ciudad, castillo tras castillo, sus apoyos se evaporan. La nobleza castellana busca asegurar sus privilegios, y don Pedro ni compra voluntades ni olvida agravios. Cada día está más aislado, hasta que el mapa se reduce a un punto. El castillo de Montiel, su último refugio. La noche cae sobre Montiel. El campamento de Enrique rodea el castillo. Don Pedro aún intenta hacer lo que nunca quiso, transigir. Un capitán francés controla una salida del campamento. Pedro está a minutos de poder comprar su huida. Pero en esta historia, la suerte ya no está de su lado. La noche del 22 al 23 de marzo de 1369, el rey entra a una tienda creyendo que va a cerrar un trato. Pero dentro le espera Enrique. Maldito hijo de perra. Yo soy el rey de Castilla, y tú eres el hijo de puta que va a morir aquí mismo. Los dos hermanos se agarran, ruedan por el suelo, se golpean con furia animal. Entonces entra en escena la mano decisiva. Bertrand de Guesclin sujeta a Pedro por la espalda y pronuncia una de las frases más cínicas de la historia. Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.
rey muerto, rey puesto, y Enrique empieza a reescribir la historia, como hacen todos los vencedores. Pedro pasa a ser oficialmente el Cruel. Durante siglos será recordado como un monstruo, sin matices. La crónica de López de Ayala se encargará de ello. En el siglo XVI, bajo Felipe II, cronistas reales como Ambrosio de Morales empezarán a revisar la figura del monarca, cuestionando el apodo del Cruel y subrayando su papel como rey justiciero frente a la nobleza. La violencia de Pedro I existió, pero se descontextualizó. Lo que era un intento reformista se vendió como un delirio homicida. ¿Por qué gobernar, después de matar a un rey, exige justificar su muerte? Enrique II será conocido como el de las Mercedes, por las concesiones que tuvo que hacer a los nobles para legitimarse. Pedro I fue un rey adelantado a su tiempo, atrapado en un mundo que no estaba preparado para él. Pero su muerte no fue el final del modelo. Los reyes católicos lograrán domar a la nobleza. Pedro I no fue el cruel, ni tampoco el justo. Fue el rey que llegó demasiado pronto, y eso la historia no lo perdona.